Perfecto, pues bueno, buenos días a los que se acaban de integrar. Vamos a continuar con lo que estábamos platicando el día de ayer y en este punto, pues bueno, corresponde aventurarnos a ver lo que son las condiciones éticas, que son cualidades que nos permiten de alguna forma identificar que un acto sea realmente moral. Y nos vamos con tres palabras que de una relación muy cercana. Es más, me atrevo a decir que una no se entiende sin la otra. Así de estrecho es el vínculo que hay, pero que aunque son muy comunes, no tenemos una claridad en a lo que se refiere. Y se los digo comunes porque incluso desde pequeños, tal vez hasta hace no mucho tiempo, cuando teníamos alguna diferencia de estas charlas, a veces incómodas, con papás y con maestros, salían a relucir palabras como responsabilidad, libertad, conciencia. Entonces, resulta muy curioso, por lo menos yo fui víctima de eso que pues, nos decían qué es, no nos lo exigían, más bien no mencionaban, no nos lo exigían, pero no nos daban una idea clara de lo que eh, significaba, ¿no? Luego, bueno, incluso mis papás en su momento ya, por ahí, tampoco tenían una claridad, ¿no? De cada responsabilidad de lo que implicaba, pero sí nos decían que tienes que ser responsable, ¿no? O a veces lo confundían. Y bueno, ese merequetengue yo lo tuve hasta la preparatoria, fíjense, porque ni siquiera mis profesores de ética de la preparatoria, que no eran tan buenos, me explicaron esa cuestión. Creo que con quien aprendí más menos a entender a cabalidad estas tres cosas fue justo con mi profe de historia y cuando tuve una materia que se llama Historia de las Doctrinas Filosóficas. Que bueno, ese señor le admiro muchas cosas. Solamente hasta ahí tenía como que una idea más o menos de lo que era responsabilidad. Y bueno, pues todo eso se fue centrando un poquito más a medida que pues estudia la universidad, ¿no? Pero bueno, pues nos podemos pasar la vida sin entender. A todo esto, chicos, vamos a empezar con la primera. Aquí me gustaría escucharlos. Eh, ¿Cómo podrían definir lo que es responsabilidad? Los leo, los escucho. O bueno, aquí podríamos ocuparlo como en la escuela. A ver. Clau, Clau, ¿andas por ahí? Tierra llamando a Clau. Sí, aquí estoy. Vientos. ¿Cómo podrías definir la palabra responsabilidad? Pues es en general, ¿no? Nuestro actuar, para bien o para mal. Es que aún estoy buscando bien la definición. No importa, que te salga de tu ronco pecho. Yo diría algo así como A ver, va. hacerte cargo de sí, de las consecuencias que pues tú provocaste, ¿no? Sean palabras, sean acciones.
Es más, hasta la misma omisión, ¿no? Porque no Ujú. actuar también puede causar como otro tipo de consecuencias, ¿no? Ok, ok, muy bien. Una cualidad, sí, pero ¿a qué te refieres con cualidad, Christopher? Es bastante, bastante amplia y sí, ambigua, ¿no? Porque, por ejemplo, un valor, como el respeto, es una cualidad. El dinero, en tanto que es un bien que se cambia por otras mercancías, hay que economistas salir. También tiene una cualidad, ¿no? El agua tiene diferentes cualidades, ¿no? Por ejemplo, que es em, inolora, por ejemplo. Entonces ahí hay que ser muy específicos y traten de esforzarse en dar una definición un poco más completa de ello, porque en el examen se van a enfrentar básicamente a ese tipo de reactivos. Entonces, si tienen como película pirata la información, es decir, toda chueca, mal entendida o entrecortada, no la van a poder librar. Entonces, aunque no lo definan bien, el hecho de que ustedes me argumenten qué sería responsabilidad, pues plantea dos cosas muy importantes. La primera, que me permite saber cómo poderlos apoyar mejor, porque ya ahí conozco, digamos, de qué lado más que la iguana. Y en segunda, ustedes están visualizando qué tanto manejan la información. ¿Sale? Entonces ahí les voy a pedir que sean un poquito más exigentes, que argumenten, pues, ¿va? Y bueno, hay buenas participaciones muy interesantes. Por ejemplo, Adrián habla de una conciencia de nuestras acciones y sus consecuencias. Ok, ok. Mario nos dice que pensar en ser consciente hacia dónde van nuestras acciones y qué consecuencias tienen. Que no está mal, combinándolo con lo que comenta Pavel. Me parece que sí tiene una idea general de lo que es responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos haciendo caso de una cualidad que nos permite saber que todo acto humano, o bueno, todo acto consciente, o en general todo acto tiene un alcance o una consecuencia. ¿Sale? Y que eso no, me permite de alguna manera decidir si lo hago y no lo hago. O sea que aquí vemos que la responsabilidad va de la mano con lo que es la conciencia y con la libertad, ¿no? Es decir, yo no puedo saber si mis acciones tienen una repercusión si nunca las he asumido como tales, por X o Y razón. Por eso, si nos vamos a la parte de la formación en casa, tanto aquellos padres que coloquialmente le hacen todo a sus hijos, tienen el mismo resultado formativo que aquellos padres que tratan a palos a sus hijos, que los reprimen constantemente. Ambas acciones no posibilitan que el individuo de alguna manera se sensibilice a esa responsabilidad. Y entonces caiga, fíjense ahí, parte de nuestros errores en la educación, caiga en lo que comenta Pavel, ¿no? No solamente es hacer algo y no conocer, sino también omitir, ignorar, ¿vale? Entonces, la responsabilidad va también con algo muy importante que construye nuestra conciencia, y es la experiencia. Y en ese punto, bueno, la adolescencia es muy relevante, porque ahí es en donde, independientemente de lo que hagamos, pudiéramos adquirir la experiencia para conocer una dimensión más precisa de lo que hacemos. Entiéndase, por ejemplo, cómo actúa, insisto, aquellas personas que jamás notaron esa trascendencia de sus actos. Llegan a ser adultos
y eso hace que no tengan una valía hacia determinadas acciones o personas. Pensemos, por ejemplo, en esta gente que viene en los estratos altos de la sociedad y que comete un acto ilegal, pero pues sencillamente no pasa nada, no se impugnan, no tienen este reconocimiento de que hicieron algo pues que no fue correcto, en tanto que pues nunca asumieron las consecuencias, ¿no? Y aquí me puedo ir, por ejemplo, desde aquellas personas que venden agua destilada en vez de vacunas contra el cáncer, no vacunas, perdón, tratamientos contra el cáncer, hasta, no sé, aquella persona que está involucrada, por ejemplo, en un asesinato y sencillamente no asume las consecuencias, ¿vale? Entonces, esa experiencia que nosotros adquirimos nos lleva a la conciencia, que aquí vamos a dividirla en dos. La conciencia con SC está haciendo referencia a la forma en cómo nosotros nos asumimos como parte de la realidad y percibimos el matiz, el estímulo, el proceso interno. Digamos que es lo que nos permite entender el sentido de nuestros actos, el para qué lo hago, y es en donde entra la conciencia, para qué y el por qué lo estoy haciendo. Y la conciencia con C es ya lo que nos permite definir entre qué tan morales somos y qué tan socialmente aceptable es nuestra conducta, ¿vale? Queda claro esta parte de la responsabilidad y bueno, aquí ya el vínculo con lo que es conciencia y conciencia. ¿Sí? Bienvenida, Isa. Gracias. Adrián, Christopher, Clau, ¿cómo vamos? Y aquí nos ponemos a ver, ¿no? Nos entramos a otra discusión. ¿Qué tan conscientes somos de lo que hacemos? No puede haber responsabilidad si no logramos reconocer ese sentido de lo que realizamos. Y eso, bueno, viene también con la tercera parte que complementa este triángulo, que es la libertad. Que bueno, hasta tiene canciones muy bonitas. De hecho, antes de abrir el Zoom, estaba escuchando Para la Libertad de Joan Manuel Serrat, que es una canción maravillosa sobre esta cualidad. Se las recomiendo mucho y si les gustan los ritmos tropicales latinos y acá de baile, tiene un dueto con Rubén Blades, que es uno de los máximos representantes de la salsa. Y bueno, en esa canción habla, por ejemplo, de esta idea de morir por la libertad, de la libertad como parte del sentido de nuestra existencia. Pero más allá de las cuestiones románticas o idílicas que involucra esta palabra, tenemos que asumirla como una condición ética. Y más o menos, la libertad es la condición que tiene el ser humano, el ser dueño de sí mismo. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de autodeterminar los pasos que damos en nuestra vida. Y aquí vienen las otras dos. Esto no es nada más hacer las cosas que quiero porque quiero y así lo quiero, sino que implica un ejercicio de conciencia. Implica que más allá de las presiones y condiciones externas, yo tenga un margen de acción que venga desde mí. Y esto implica que reconozcamos esa responsabilidad, es decir, la dimensión de lo que se está haciendo. Pensemos, por ejemplo, aquí voy a traer a colación una cuestión que es muy propia de los chicos que van a hacer el examen a la universidad. Piensen hasta qué punto es libre la decisión
de hacer el examen de admisión en varias universidades. ¿Hasta qué punto realmente están ejerciendo su libertad? ¿Y qué tanto es una decisión que no tiene la dimensión de lo que representa y que además está subyugada por presiones externas, más allá de lo que nosotros nos estamos proponiendo, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de que nos estamos autopresionando para entrar a la uni y por eso queremos estar en el poli, hacer examen en la UAM, en el Mayo, perdón, en la UNAM, aún sabiendo que es prácticamente en la misma época y que son exámenes que tienen sus matices, pese a que se basan en el bachillerato, ¿qué tanto nosotros eh, reconocemos todas esas particularidades? ¿Y qué tanta aún así es una decisión propia de decir, órale, como dicen ustedes, jalo? No importa tanto que a lo mejor la fecha de registro para la UNAM es en abril, y por esos mismos días el Poli y la UAM también me piden meter en mis papeles, por así decirlo, ¿no? ¿Se han puesto a pensar si realmente es algo libre? Y si por ahí viene la presión de chin, tengo, es que si no quedo en el Poli, voy para la UNAM o para la UAM, ¿hasta qué punto esa autopresión que se están poniendo es de ustedes y no es más bien presión de cuestiones que vienen de fuera? Llámese padres, llámese familia, llámese cualquier otra cosa. ¿Hasta qué punto son libres nuestras decisiones? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿No? Es que creo que en el fondo no ejercemos plenamente nuestra libertad porque no nos gusta asumir consecuencias. Ahí coincido, ¿no? Y vemos cómo en nuestro proceso de formación como seres humanos, estas cuestiones no las tenemos claras. Y viene también aquí viene aquí una parte que es muy importante, y es la imposición, justo desde la moral, de lo que debemos hacer. Digamos que ahí andamos medio chuecos y le entramos al ruedo sin una idea clara, como dice Tere, ¿no? Y eso impide que no tengamos bien armonizadas estas palabras. ¡Wow! Bueno, en tu caso es más complejo el asunto. Eso está bien interesante, ¿eh? Bien, bien interesante. Pero pienso que en varias ocasiones no nos detenemos a pensar estas cosas. Y nos vamos por, es que no sé si sea es como tal, pero nos dejamos guiar por posturas muy superficiales, que en muchas ocasiones ajenas a lo que somos. Yo, por ejemplo, les puedo contar que cuando quise estudiar una segunda carrera, no investigué bien. Digamos que la decisión de estudiar pedagogía a la par que historia sí fue mía. Porque, por ejemplo, en mi familia me dijeron, primero acaba una, después la otra. Por ahí otros también me comentaron, pues qué tan redituable incluso me llegaron a decir, es que tengas dos carreras, ¿no? Pero al final, de acuerdo con lo que en ese entonces yo pensaba, dije, pues sí, sí me conviene, sí quiero, tenía motivos. Regresar a la UNAM, jugar fútbol americano, enriquecer mi formación de historiador con la de pedagogo, en fin, un montón de cosas más.
pero en la manera en cómo, pues tampoco no fue tan bien, tan consciente, por así decirlo. No vi la dimensión lo que implicaba, porque tenía una idea, muy distorsionada, por cierto, de que el sistema universitario abierto era muy sencillo. Cosa que se reafirmó porque a pesar de que yo no tuve tampoco la mejor preparación para el examen, me salió. Entonces yo fui con la idea de que ay, el sistema abierto es algo fácil. Y ya estando ahí, ni les cuento cómo me fue el primer año. ¿Y qué consecuencia tuvo? Que al final, pues tuve que asumir las consecuencias de que en pedagogía, pues troné. Por lo menos el segundo semestre, sí me fue mal, troné todas, porque no tomé la dimensión de la carga de trabajo. Y yo en mi indolencia, no renuncié a algunas cosas que en ese momento estaba haciendo. Por ejemplo, pues tocar una banda, jugar fútbol americano. No, reconozco que no tuve una reflexión muy acertada de las cosas. Y que fue al calor de las consecuencias, entre las desveladas, las frustraciones, la tristeza de haber tornado materias, que me planteé, a ver, ya, ¿viste cómo estuvieron los fregadazos? ¿Le quieres seguir como va? Más bien, aquí me puse a pensar, ¿qué papel tiene la carrera en tu vida en ese momento? ¿Tiene el mismo grado de importancia que historia? Si es así, pues entonces genera un mecanismo para que puedas llevarla a la par, aunque quizá te vayas más lento. Si no, entonces no tiene caso que te quemes las pestañas, porque estás mal invirtiendo tu tiempo en algo que al final no te va a favorecer, no cumple con lo que tú quieres. Digamos que ese fue ese monólogo que tuve conmigo mismo. Ahora, dices que sí, porque ya para ese entonces y pese a todo, descubrí cosas de la pedagogía que me encantaron. Dije, pues va, ¿cómo le voy a hacer? No puedo renunciar a este compromiso de historia, que también me gusta mucho para empezar, y en segunda, pues ya estaba a punto de acabar, y en tercera, pues estaba becado. Entonces, tronar materia no era viable. Así que lo que opté ya un poco más claro fue irme más lento en sistema abierto, teniendo la facilidad de que te dan más tiempo para acabar la carrera, puedes ajustar un poco más a tu situación la dinámica de las clases, aunque bueno, sistema abierto o sistema semiescolarizado, como mejor dicho es la UNAM, pues sí, te exige un poquito más como estudiante en tanto que debes de ser autodidacta. Que viene otra cuestión que, por ejemplo, yo no tomé. Yo pensaba que era lo mismo sistema abierto que escolarizado. Y solamente es durante la andanada de cocolazos que me tocó, que me percaté que debía de tener habilidades de aprendizaje que en ese entonces no contenía. O sea, yo no era tan autodidacta, no era tan autónomo en mi formación escolar como si me lo pedía sistema abierto. Yo sí requería del acompañamiento de un profe. Y eso fue una de las cosas que más me costó trabajo. Afortunadamente, con los grupos con los que cursé la mayoría de mi licenciatura, pues hubo un acompañamiento muy bonito, cosa que no había visto en mi generación de historia, a pesar de que no nos llevábamos mal. Pero no fue el mismo apoyo, la misma solidaridad que me encontré en sistema abierto. Y eso me motivó mucho. Eso hizo que mi proceso de adaptación a ese nuevo entorno fuera mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, así como me pasó a mí, seguramente en otras cosas de mi vida y muchas otras personas están enfrentando esta cuestión, pero todo parte de que incluso nosotros mismos somos decidiosos ante esto, ¿no? Y bueno, aquí, sí, tienes toda la razón ahí, Pavel. Clau nos dice que eso fue libre, Isa nos dice que no del todo, ya que todos sus amigos están en la UNAM y pues tú eres la única que no.
Pero bueno, ahí es en donde, insisto, debemos de poner límites, ¿no? Porque a veces nosotros nos casamos con que el proyecto de los otros es nuestro proyecto. Y la verdad es que no es así. Cada uno tiene su propio ritmo, su propio camino. Y en mi experiencia como profesor en este tipo de cursos de preparación para la UNAM, me he dado cuenta que la gente que tiene más posibilidades de quedarse en la carrera es aquella que tuvo el espacio y las condiciones necesarias para decidir de manera autónoma y por convicción que el siguiente paso era la carrera y lo que ellos estaban eligiendo. Las personas que por situaciones como, por ejemplo, ay, es que todos mis amigos están en la universidad y yo todavía no, y por eso que están en la universidad, aunque no se tenga claro qué es lo que se quiere hacer. Y también los que vienen de la presión de familia, de cualquier otra índole, son los que reflejan una mayor apatía ante su proceso escolar. No hay un compromiso firme. Tienen una idea muy obtusa de lo que es el examen. No se percatan que en este proceso, pues, además tienen que aprender otras cosas, como por ejemplo leer un poquito más. Y bueno, en consecuencia, las oportunidades de pasar el examen de selección disminuyen, ¿no? Por ahí tengo un caso que me agradó muchísimo de un chavo que mm, iba a hacer su examen a la universidad y tenía la convicción de que ese era el paso por esta idea de superación. Aunque entre clase y clase me decía, profe, es que a mí no me gusta estudiar, o sea, yo me quiero dedicar a otra cosa, pero pues veo que la universidad es como que camino para salir adelante, ¿no? Que eso también nos llegan a vender. Y en esa plática justo yo le daba filosofía a este chavo. No descarto tu derecho al progreso, creo que te lo mereces porque además el chavo venía de una comunidad indígena, pero si piensas que la ONU no es lo tuyo, pues sencillamente, ¿para qué estás aquí? No pierdas el tiempo y mejor, pues enfrenta, ¿no? Lo que realmente te gusta hacer, porque a él le salían muy bien las cuentas, decía él. Y le gustaba mucho estar en el mercado, porque él trabajaba como cargador y atendiendo unos puestitos en un mercado que está ahí por Iztapalapa. Considera en el contexto del chico, venía de una comunidad indígena, es migrante a la ciudad, tenía pues muy poco de haber aprendido español, digo muy poco, 3, 4 años, de hecho mi compañía que le daba español tenía dolores de cabeza con él, pero asumía que el único camino era entrar a la universidad. Y era muy brillante el chavo, ¿eh? Era muy, muy brillante. Con él, la clase de filosofía, pues la verdad se ponía bastante buena. Muy a pesar de que no estaba acostumbrado a estos textos y que así abiertamente me dijo, no me gusta leer. Se me hace complicadísimo. Pero ahí, bueno, ya hubieron los ajustes pedagógicos para que le terminara interesando esto. Entonces, al final me dijo, profe, le agradezco su tiempo, voy a renunciar. Me percaté que lo mío, lo que me hace sentir bien es estar en el tianguis, atender a la gente, cuidar de mi propio negocio. De lo que aquí me llevo es que gracias a usted, pues ya me gustó leer. Dije, bien, me doy por bien servido, felicidades, que te vaya bien. Y antes de la pandemia me lo encontré. Yo estoy hablando que le di clase como por ahí del 2017-2018. Y antes de la pandemia me lo encontré y ya el cuate mejor, me había platicado que había logrado conseguir su propio este, puesto de frutas y que le encantaba. Y que había descubierto una nueva cosa que le agradaba, que era diseñar tatuajes. Vayan ustedes a ver en dónde descubrió ese talento y que le gustaba mucho. De hecho, hasta me preguntó si no conocía un lugar en donde podía aprender a dibujar para hacer diseños de tatuajes.
y que su sueño era, a la par de tener su puesto de frutas, tener su estudio de tatu. Y órale, pues qué padre, ¿no? Y le seguía gustando la filosofía. Dijo, no, la historia nunca me gustó, pero la filosofía sí estaba bien padre. Entonces ahí es en donde pues uno, me gusta ese caso porque de alguna forma, pues tomamos en balance estas tres y eso nos permite tener actos morales un poco más sólidos, si lo quieren ver así. Y no sé si vaya bien o vaya mal, pero sí estamos un poco más encaminados hacia lo que deseamos, ¿no? Y pues viene esta problemática. ¿Qué tan autónomos somos? Porque el tener estas condiciones éticas sí implica que nosotros seamos, como dice esta parte de la libertad, ¿no? Ser dueños de nosotros mismos, conocer los límites. Hay cuestiones, por ejemplo, que nos van a determinar que no vamos a poder superar y que eso, bueno, implica que no estemos, como ya los españoles, de mala leche, ¿no? Y entonces, las decisiones o los proyectos que tengamos, pues son mucho, mucho más aterrizados. Y sí, van a haber episodios en donde pues hay muchas dudas, entre este miedo, pero con todas estas, pues hace que enfrentemos mejor a ese miedo, ¿no? Y que pues también no nos pongamos crisis porque no nos salieron las cosas, ¿no? Sino que más bien, ok, no pasó como lo tenía planeado, que vamos a hacer ajustes, ¿no? Tengo que evaluar qué no funcionó para, a medida de lo posible, irlo corrigiendo y entonces que sí se concrete, ¿no? Llevar a cabo ese proceso. ¿Vale? ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Ya los dejé en shock o ya los dormí? ¿Qué piensan de esto, mis jóvenes estudiantes? De hecho, de hecho, van muy de la mano. ¿Quieres compartir a tus compañeros, Mario, lo que es la definición de heteronomía? Bueno, y de paso amarrarlo con lo que tú entiendes con autonomía. Creo que eso va a enriquecer esta parte de la sesión. Y viene muy ad hoc. Ay, cuéntanos, ¿qué es la heteronomía? Y redondear el concepto de autonomía. Igual, si alguien más conoce esas palabras, pues bueno, tienen la libertad de apoyar a Mario en la definición. Y sí es bueno que la contemplen porque además de ser muy importantes para la ética, pueden venir en el examen. Ándale, va por ahí, va por ahí. ¿Alguien más quiere enriquecer el argumento de su compañero? Está bueno, ¿eh? ¿O conocían esas palabrotas? Sí, ¿no? La autonomía es actuar libremente conforme al deber ser y la heteronomía es actuar bajo
como dice el compañero, bajo influencia como de terceros. Ujú. Sí, hay una influencia externa en nuestras decisiones. Y de hecho me hicieron acordarme de un problemita que viene en el examen de la UNAM que justo involucra esos dos conceptos, en donde habla sobre Juan y María se van a casar, elige bajo esta situación cuál es la alternativa que muestra una conducta autónoma. Y entonces entre las opciones era, pues nos vamos a casar porque ya viene un hijo en camino. Nos vamos a casar porque mi papá, porque el papá de ella me está obligando a... Y otra situación que no me acuerdo, ¿no? Entonces la respuesta correcta era que pues, nos vamos a casar porque tanto ella y yo decidimos que como pareja estamos sólidos y que es el siguiente paso. Entonces sí, aquí involucra que tengan claro qué es esto, pero además que lo vean aplicados a determinadas situaciones. Porque en los 2 o 3 reactivos que viene de ética en el examen de la UNAM, los evalúan de esa manera. Ahí fíjense que no es tanto conceptual, sino es más bien de cómo estoy aplicando, en donde es moral, en donde es moralidad, en donde es ética. Y esa parte está muy coqueta y muy interesante del examen. No es como lo que estamos acostumbrados que nos ofrece el examen de la UNAM, o lo vemos en historia o en literatura, ahí sí es un poquito más práctico. Por eso es importante que ustedes se queden con la reflexión, que sí tengan claras las categorías, pero que se vean en qué circunstancias se están aplicando. Creo que ahí, eso es lo más interesante del examen de la UNAM. En la UAM, hasta donde tengo entendido, la parte de filosofía es un poco más práctica, porque abundan más los problemas de ese tipo. Evidentemente, con el resto de los contenidos que involucran la parte de filosofía. En ese punto sí la UAM es ligeramente más exigente, pero tampoco no crean que son problemas muy complicados. Simplemente pues es leer con atención desde dónde parten y hacer una reflexión analítica. Y a veces la misma respuesta te va llevando a cuál sí y cuál no. Ese digamos que es el meollo en filosofía de área 4. En la UNAM, en menor medida, pues un poquito más fácil. En la UAM sí un poco más enriquecedora, ¿vale? Entonces, bueno, eso es algo que tiene impacto para nuestras vidas, ¿no? Las condiciones éticas. Ahora, vámonos con lo que es el núcleo de la moral, la unidad de medida de los actos morales, los valores. ¿Cómo podrían definir qué es un valor? ¿Cómo podrían definir qué es un valor? Que bueno, ese es otro concepto que hemos escuchado mucho, pero que no em, tenemos es claro a qué se refiere. ¿Vas bien, Mario? Bien, 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 bien. A ver, ¿quién más? Adrián, ¿cómo podrías definir qué es un valor?
Ok, Clau, pero ¿a qué? Ok, Christopher, aunque eso más bien sería moralidad, ¿no crees? Ahora sí que infieran con el título de la diapositiva. Bueno, se las voy a poner un poquito más sencilla. A lo mejor ahí está muy rebuscado. Si los valores serían la unidad de medida de la moral, ¿cómo podrían definirse? Bueno, sí serían cualidades que nos Ajá, permiten como colocarnos en un marco de moralidad. ok, ok. Ahí podríamos hacer un concepto muy bonito considerando lo que Tere nos compartió con también lo que Clau aportó, que es muy bueno, y lo de Pavel, ¿no? Entonces, si estamos hablando que es una unidad de medida, metafóricamente hablando, entonces quiere decir que los valores serían las cualidades con las que vamos a darle un propósito o peso a una acción o objeto, ¿no? Eres valioso en tanto que posees estas cualidades, ¿no? Por ejemplo, el dinero. El dinero tiene un valor en tanto que puede ser cambiado por un número, por una cantidad determinada de otros bienes. El dinero tiene un valor en tanto que es un medio de transacción con el cual yo adquiero otras mercancías, ¿no? Y ya me estoy metiendo a lo que Marx planteaba en la economía. Si, por ejemplo, hacemos un juicio estético de alguna obra de arte, pues también ahí estoy ocupando valores estéticos. Entonces, digo que tal objeto, tal pintura es bella en tanto que posee esas cualidades, ¿no? Si nos vamos a los valores ético-morales, entonces sí, vienen siendo ejes de acción, vienen siendo cualidades con las que yo estoy asumiendo que tal acción o tal sujeto tiene diferentes atributos y se aprecia de X o Y manera. Lo que nos permite, como comenta Pavel, pues definir entre lo permitido y no permitido. En la medida de lo posible voy a intentar zafarme de este día de lo bueno y malo porque es muy, no sé, lo siento de primera comunión. Y eso es muy subjetivo. Bueno, que creo que conectaría porque estamos en Semana Santa, ¿no? Pero entonces déjenme, me pongo ahí mi sotana y todo el rollo para caracterizarlo mejor. O más bien entre lo permitido y no permitido, es como que más neutral el asunto. No andamos ahí con sesgos de criterio.
Exactamente, ¿sí? Sí, viene algo a colación de lo que tanto Pavel como Mario comentan. La magnitud de esta medida va en relación a diferentes circunstancias. El contexto, por ejemplo, ya lo que platicábamos ayer, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, en el pasado, y no muy reciente, tristemente, cuál era el peso que tenía la virginidad en la valía o respeto incluso de las chicas. Y afortunadamente vean que, qué importancia tiene la virginidad. Bueno, seguirá teniendo en aquellas familias que tienen por ahí una educación muy conservadora y religiosa. Pero ya no es tan general como, por ejemplo, pues todavía en los años 70 y 80. De época en que mis papás eran chavos. Bueno, mis papás eran chavos a mediados de los 80. Ahí todavía estaba presente esta cuestión de la virginidad. Y por supuesto que en el periodo en el que mis abuelitos eran jóvenes, en los 60, pues todavía más. Incluso eso lo pueden ver en películas del cine de oro mexicano, ¿no? En donde literal era una desgracia familiar que una mujer se embarazara antes del matrimonio. Y sí, con esto se reafirma el contexto y también el marco histórico, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en no entender a los valores como políticas, es decir, que no se mueven, se van transformando. Por ejemplo, nuestra idea de valentía que hoy pudiéramos poner sobre la mesa sería muy distinta a la que ocupaban, por ejemplo, los antiguos griegos. Sobre todo en aquellos que se formaron bajo los ideales que representaron a Aquiles, Héctor y bueno, todos estos vatos que protagonizaron la Ilíada y la Odisea. Y si no han leído esos textos, rífenselos. Están muy buenos. Exactamente, exactamente. Sí, Pavel ahí hizo un comentario muy atinado. Y pone como ejemplo a la fe. Ahora piensen ustedes qué valor tendría la misma convicción hoy en día, que en su momento la tuvo la fe durante la Edad Media. ¿Qué valor podría ser equiparable a una condición de vida? ¿La razón? Pues yo no sé si sea un valor, pero sí tengo un candidato. Que a lo mejor no nos cuelgan, pero si no somos, digamos, mm, partícipes de ese principio, sí nos ven peor. Ahorita se los comento más bien. Cuéntenme ustedes. ¿Qué valor actualmente tendría el mismo peso que en su momento lo tuvo la fe durante la Edad Media? Pues menor, ¿no? Mucho menor. Para empezar, porque pues ya nos cuestionamos, ya no todo se lo achacamos a la fe. Ahora ya damos las explicaciones científicas o intentamos dar las explicaciones científicas. Entre comillas, porque si tú ves cómo toda la gente y cómo piensa la gente, pues se sigue manejando un mismo esquema de creencias. La fe sigue presente, quizá esté invertida en otro lado, ¿no? A lo mejor ya no es Dios, pero es en el vibra alto, por ejemplo.
o es en el tarot, o es en cualquier otra cosa que nos dé cierta certeza. Porque acuérdate que la fe va en aras de buscar una certeza, en tanto que la realidad es muy convulsa Bueno, sí, a y mí eso nos me genera veían feo miedo. de, a mí me veían feo de no ponerle un listoncito rojo a mis hijos para que no les hiciera enojo. Ándale, ¿no? O llevaron ciertos atrapasueños. Ajá. No, pero bueno, a lo que iba mi pregunta es, ok, en Edad Media, la fe como valor, pues era hasta una condición de vida. Que si no tenías fe, te veían feo y hasta te quemaban, te colgaban y, bueno, no te trataban bien. Ahora, ¿qué valor tendría el mismo peso que en su momento tuvo la fe en la Edad Media? A eso iba orientada mi pregunta. O sea, en la Edad Media fue la fe, pero ahora ¿qué es? Porque si hay valores o principios que si no los compartes, ya casi casi parecen dogmas, pues te ven feo. ¿Cuáles serían esos principios o valores? Más piensen en el contexto en el que estamos, globalización, todos conectados, y ahí hay todo un chile, mole y pozole de ideas que provienen de quién sabe dónde. Les digo que yo tengo que están muy de moda. La fe en el internet puede ser, fíjate, la credulidad en las redes sociales. Ah, mira, Pavel ya descubrió uno que tenía en mente. Y fíjense que bajita la mano es un valor, comillas, que por todos lados nos los llegan a imponer. El no llores, es que tú eres el origen de tus problemas, ¿no? Sonríe, vibra alto y vas a ver que todo se va a resolver. Ándale, que eso es lo que planteaba Pavel. Y es lo que asumimos como, sí, cierto, ¿no? Y hay por ahí hasta imágenes que compartimos por WhatsApp y documentales y hasta, no sé, un montón de cosas más que nos llevan hacia esa situación. Yo voy a traerles otro, el mérito. El mérito como la unidad de medida de los beneficios. Entendido el mérito como tu recompensa a partir del esfuerzo. Y eso está socialmente aceptado, ¿no? Acuérdense cuando iban en la escuela, que con los cuadritos de honor y mira, puro 9 y 10 y tu familia te ponía como el héroe de la casa y casi casi te presumía tu abuelita, tus tíos, tus papás, el orgullo familiar, mira, siempre ha estado en escolta y demás cosas, ¿no? Ahora ya cuando somos adultos eres el empleado del mes. Eres el que siempre llegas temprano, en el que no importa, te quedas, porque te estás poniendo la camiseta, ¿no? De la empresa. ¿Y qué pasa si no es así? Es engañoso ese rollo del mérito, porque no vemos a profundidad realmente qué está pasando. Piensen, por ejemplo, en el examen de admisión. Vean el trato social en quienes lo aceptaron y hasta lo presumen y son los nuevos héroes de ahora. ¿Y qué pasa con la gran mayoría de rechazados? Es que no se esforzaron lo suficiente, es que fueron los huevones, es que esto y el otro. Para mí me parece que es una verdad a medias.
puede que sí haya casos en donde hay una cierta indolencia y falta de compromiso que deriva en eso. Pero realmente es una regla, sobre todo considerando cómo está la educación en México. Y entonces ahí vemos que la meritocracia, pues no es esta verdad revelada, ¿no? No es este valor universal. Ahí les va otro que ahorita también es prácticamente un dogma de fe que nos incentivan a que estemos en esos marcos. Y pues la verdad es que no es así, porque no somos objetos. La parte de la eficiencia y la productividad, no solamente en la cuestión de estar en un ámbito escolar o laboral, ¿no? Que mucho tiene que ver con el rollo de la meritocracia. Eficiencia y meritocracia van muy de la mano. Sino, y eso no necesariamente está conectado con nuestras capacidades, sino también en cómo vivimos nuestra cotidianidad de estar fitness, o sea, salud. Se está teniendo un concepto muy interesante de salud igual a productividad. Yo estoy sano en tanto que puedo hacer más cosas. Es como un círculo, en donde todo el tiempo estás produciendo. No hay tiempo para la inactividad. No hay tiempo para pues, desconectarte y estar en el ocio, que por cierto el ocio es lo que te lleva a crear. Y eso lo vamos a ver en estética. Y les digo, se conecta con esta parte del mérito. Byung-Chul Han, Mario. Y es la sociedad del cansancio. Si pueden, también léanse ese ensayito. Y vean, o sea, pastillas para rendir más. Te compro proteínas para que en el gym, en vez de aguantar 1 hora y media y tengas un desarrollo natural, pum, ya aguantas 3, ¿no? Tienes también los anabólicos para modificar tu cuerpo. Y, pues, y viene esta línea, ¿no? Fitness, te vuelves fitness para que tengas una mayor rentabilidad en la parte de la atracción, del afectivo. Y en eso sustentas la realización. So, una cosa es hacer ejercicio para evitar enfermedades, por ejemplo, como la diabetes o el rollo de la obesidad. Y otra cosa es, me pongo mamey para estar en un, digamos, un estereotipo de cuerpo que me dé pie a tener mayores beneficios sexuales, por ejemplo. Y es una negación de lo que eres, ¿no? Y ahí viene también esta cuestión de la exclusión de lo distinto. Y son valores que ahorita nos rigen. Entonces, en este punto, fíjense, lo que nos va a dar una guía es la ética, porque es lo que nos lleva a cuestionar, a ver, espérame tantito. Ok, suena bonito este valor, pero pues, ¿cuál es la dimensión de eso? ¿Qué es lo que realmente pretendes con que seas, con el mérito, con el progreso, con la productividad, con la individualidad, ¿no? Que también está muy en boga en nuestros días. Yo me hice a mí mismo, ¿no? Y ahí tienes la película de En busca de la felicidad, que además va conectada con este rollo de la positividad tóxica. La ética entra aquí. La disciplina que la acompaña para esquematizar que sí es un valor universal, un valor objetivo y un valor subjetivo que ahorita vamos a tocar, es la axiología. Acuérdense que la axiología es la teoría que nos permite jerarquizar por qué esos valores son más importantes que otros. Que más allá de las cuestiones de nuestro contexto, y bueno, con lo anterior, estamos viendo que la moral, el cómo nos regimos, va muy de la mano con la estructura económica. Y ahí, por ejemplo, gente como Marx, pues tenía muchísima razón.
hagan un análisis y la lógica de productividad, eficiencia, mérito, es tremendamente cercano a lo que funciona el capitalismo. Y bueno, ya de ahí se va hasta el tétano de nuestras relaciones sociales. O sea, esa parte que aparentemente no tiene que ver con la política o con la economía, sí tiene una relación muy canija. De ahí que tendencias críticas a este meollo del asunto, como el marxismo y el anarquismo, pues ponen en el dedo en la llaga de, güey, no nada más es tomar los medios de producción, hacer la revolución y shalala, 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 sino también hacer un análisis y una destrucción de esas ideas. No puedes generar algo nuevo sobre lo que ya estaba hecho, porque terminas reproduciendo. Y esa, por ejemplo, es una crítica que se le hacen a algunas tendencias de varios movimientos sociales que están muy actuales. Piensen, por ejemplo, en el rollo de el feminismo liberal o el feminismo radical. Sí suenan muy intensos, pero si haces un análisis de los principios éticos, de los valores que sostienen y de las conductas que se rigen, plantean cosas muy parecidas, muy cercanas a lo que dice, a lo que se dicen combatir. Entonces ahí te quedas de qué onda. Eso es más pan con lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, para que vean que la ética tiene un montón de cosas bien interesantes, bien interesantes. Ahora, para ir acotando las cosas, cuando hablamos de un valor universal, estamos haciendo referencia a esos valores que comparte un colectivo y que aparentemente compartimos todos. Por ejemplo, el respeto. No importando qué cultura, no importando en qué contexto histórico, el respeto está ahí. Lo que cambia es la aplicación. ¿Sale? Los valores objetivos van a ser aquellos que comparten una comunidad en específica. Por ejemplo, los mexicanos. Los mexicanos tenemos como valores objetivos, es decir, valores muy de nosotros y que provienen de la cultura mexicana, que bueno, eso ya también es otro debate, la hospitalidad, la calidez. Somos muy apapachadores. Si ustedes llegan a mi casa, yo les digo, pásense, quieren un vaso con agua, siéntense. Y eso es algo que no vemos en otras sociedades. Los estadounidenses, los europeos, no son así. Y eso hasta lo pueden ver en las series. ¿Sale? Los valores subjetivos son aquellos que de forma individual uno adopta. Por ejemplo, en mi caso es la honestidad, la mutualidad. La propuesta, ¿no? Que bueno, tiene un costo, pero fue un costo realmente simbólico en comparación a su valor real. Y que se hubiera diseñado bajo una lógica de mercancía, es decir, de venta y compra, como lo pueden ver en otros cursos y talleres, pues su valor económico sería infinitamente mayor, por lo menos 4 veces más de lo que yo les acomodé. Pero no, la iniciativa fue para un apoyo, de ahí que incluso se manejara una serie de asesorías de carácter gratuito, ¿no? Y que más bien ese dinero, pues es una especie como de reciprocidad, pero también de compromiso, porque todavía no le damos, digamos, el suficiente valor de la gratuidad, y tristemente la gratuidad se ha ocupado también como un mecanismo de explotación, es decir, como un vínculo asimétrico, una desigualdad. Y lo que pretendo con este taller es más una cuestión horizontal, donde ambas partes vengan y subsanen sus necesidades, ¿no? Que insisto, si fuera una onda muy mercantil,
ni siquiera les mensajeaban, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un ejemplo de cómo yo aplico un valor que es muy mío. Evalúen en cada uno de sus casos qué valores serían personales, es decir, subjetivos. Y bueno, ya de ahí pues, podrían desprenderse otros tipos de valores. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y sí, las recomendaciones bibliográficas que salieron por ahí gracias a las aportaciones de este Mario son bastante recomendables. Por ahí, si quieren, el texto de la sociedad del cansancio y la expulsión de lo distinto, yo los tengo. Se los puedo pasar en PDF. Hay otro que está muy bueno. Pero es que ese es más que eso, filosófico, es más sociológico, pero está muy chido. Y además es distinto porque lo hace a partir de pequeños articulillos. Se llama La Sociedad del Rendimiento. Eso los puede llevar a hacer un análisis de lo que está pasando. Uy, como diría Fox. Bien, pasamos entonces a lo que sigue. Las normas. Básicamente, las normas van a ser un orden general, en tanto que es una especie de regla o de pauta a seguir que está respaldada por una autoridad y que va a servir para regular la conducta de los otros. Pues es que así como entre perros hay razas, entre normas hay razas. Bueno, clases. ¿Sale? Entonces tenemos distintas normas que hay y que se pueden definir en tanto a las consecuencias de no cumplirlas. Y también al margen de autonomía que tiene el individuo. Es decir, que hay una serie de normas que queda en nuestro criterio y continúan o no. Y hay otras que sí o sí tienes que seguir. Por ejemplo, cuando ya eres adulto, tienes que reportarte con el SAT. Bueno, a no ser que estés en economía informal, pero aún así ya te está cayendo la voladora. Pero esa sí o sí la tienes que cumplir en tanto que, bueno, si no haces declaraciones de impuestos, si no le entregas al SAT un balance, pues viene una acción punitiva. ¿Sale? Y aquí también podemos extraer otros dos conceptos que son muy interesantes y que pues no siempre vienen en el examen, pero sigan por ahí aparece. Y legitimidad. Que ahorita vamos a ver qué onda. Y que no siempre lo legítimo es legal, ni lo legal realmente es legítimo. ¿Sale? Ahorita nos vamos con ese pollito. Y bueno, aquí tenemos un especialista en esto, porque ya me estoy metiendo a ámbitos de lo jurídico. Es que aquí me cuadro con la autoridad. ¿Vale? Vamos a empezar primero con las normas morales.
que se derivan de los valores que profesan los colectivos a los que nosotros pertenecemos, que son ellos quienes lo inculcan. ¿Sale? He ahí que también hay una variabilidad muy interesante. ¿Sale? Bueno, no, esos son los sociales, perdón. Los morales son aquellos que van a plantearse desde la sociedad y que vienen reforzados por la familia y la religión, como por ejemplo ser honrado. Aquí la cuestión es que nosotros tenemos un poder de decisión para seguirlo o no, y las consecuencias de no seguir una norma moral, pues son más un sentido de culpa. Y en el caso más extremo, es una expulsión del grupo. Se vuelven un problema cuando esos valores morales se vuelven normas jurídicas, como por ejemplo lo tenemos en el caso de las sociedades musulmanas con cuestiones como la homosexualidad. Es una norma moral que, por cierto, se alimenta de la parte religiosa, se fundamenta en la religión. O sea, es moral, pero cuyo origen es una cuestión religiosa. Pero que el Estado, al adoptarlo como el deber ser de ese colectivo, implica un castigo legal, que bueno, en ese caso es la muerte. Entonces, sí o sí, ahí, por ejemplo, la gente que es homosexual está en un problema muy grave. Porque si abiertamente se asumen como homosexual, no nada más implica la expulsión del grupo, implica una acción punitiva por parte del Estado, que además te va a costar tu vida. Otro tanto tiene problema lo que es la cuestión del transgénero. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, viene esta dicotomía entre lo legítimo y lo legal. Una persona que es gay o es lesbiana y que vive en una sociedad de esas características, con un estado religioso o ideológicamente extremo, pues no cumple con su derecho legítimo a ser quien es. Entonces ahí vemos que lo legal, que es aquello que está sustentado por el Estado y que está plasmado en una serie de leyes, no está correspondiendo a lo legítimo. Piensen, por ejemplo, en el caso de México, hasta antes del 2007, por lo menos en la ciudad. Las mujeres, y bueno, tristemente esto es algo que todavía es un proceso abierto, no tenían derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Y era un delito el aborto. Uno de los avances que hemos tenido es que se ha respetado ese derecho legítimo a decidir, por lo menos antes de los 3 meses. Y entonces ahí ya coincidió lo legítimo con lo legal. Que bueno, afortunadamente con el paso del tiempo, después del 2007, ya han sido en más estados donde se tiene esa facilidad. ¿Sale? Otro punto sería el matrimonio con personas del mismo sexo. Derecho a la familia, eso es algo legítimo. Y una persona que es homosexual no la hace mejor ni menor. No la hace mejor ni peor, perdón, para ser padre. Sin embargo, durante mucho tiempo, legalmente, eso era imposible. El reconocimiento legal a la pareja por medio del matrimonio, eso era imposible. Afortunadamente ya cambia. Y bueno, hay muchas otras cosas, por ejemplo, con las que todavía la situación no está muy clara, que digamos, faltan todavía. Pensemos, por ejemplo, en la eutanasia.
que aunque en otros países como Suiza ya se reconoció, e incluso la asumen como una acción humanitaria, aquí en México, imagínense la bronca en la que se van a meter un cuerpo médico y de enfermeras si ayudan a una persona en estado terminal a bien morir. Todavía no hay mecanismos legales para eso, ni para el suicidio asistido, ni cualquier otra cosa equivalente. Y esa es una discusión pendiente que tenemos como sociedad. Y ahí es en donde se viene la ética. ¿Sale? Ahí todavía hay una discusión entre lo legal y lo legítimo. Ay. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ya de las normas morales, ya agarré ahí el tour para explicar lo legal y lo legítimo. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran aportar? ¿Cómo les quedan los oídos? Pues claro, si no, pues no sabe la filosofía. Ahora sí que como dicen mis compañeros del podcast, porque participo en un podcast con otros compas, ahí por Telegram. Si no metemos ahí fuego entre las patas, como que la cosa no amarra, no sabe. Y me parece un ejercicio pertinente en nuestros días en donde es más difícil, por ejemplo, polemizar. Que esa es una paradoja, ¿no? Está aparentemente un marco de libertad de expresión, pero esa misma libertad de expresión genera una intolerancia que te permita intercambiar ideas con otras personas. Paradójico. Y el silencio también reprime. ¿Quién más? ¿Quién más quiere ahí hacer su aporte para pasar a las siguientes normas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a explicar las normas sociales. Las normas sociales, bueno, tienen como principal misión regular la convivencia entre los integrantes de un grupo específico de la sociedad. A diferencia de lo moral, esto se llega a dar como por consenso. No siempre parte de una autoridad. Hay un acuerdo, se le conoce como acuerdo consuetudinario, en el que tal norma se va a seguir. Y es lo que va también de la mano con la identificación de lo que distingue a este grupo, ¿no?
Por ejemplo, pensemos en las diferentes contraculturas que hay en la sociedad mexicana. Cholos, reggaetoneros, metaleros, arquetos, góticos. Bueno, no sé si ahí incluir, por ejemplo, a los godines. Es algo muy interesante, ¿no? Yo no estoy tan seguro. Pero todos ellos tienen como un valor que rige su conducta. Por ejemplo, a mí que me encanta el heavy metal, convivo mucho con esa contracultura, hay un valor muy interesante. No sé si han visto cuando se arma el mosh o el slam, que son esos aventones que se hacen como si estuvieras en el metro a la hora pico, cuando está tocando una banda, ¿no? Y que cuando se da ese tipo de baile quiere decir que el concierto está a un buen ánimo y dan ganas de meterse. Yo ya no tengo edad para eso. Pues hay como un código no explícito en el que si una persona en medio de esos aventones se cae, enfriega a los que están cerca, lo cubren y lo levantan. Me acuerdo que eso fue lo que me pasó la última vez en Slam. Es una especie como de protección no hablada. Y parte de esa conducta que traen los metaleros, no sé qué tanto también se reproduzca en otras expresiones culturales que tienen que ver con la música, por ejemplo, el ska, el punk, que son los que por lo menos comparten con el metal, el rollo del mosh, el rock, por ejemplo. Pero este cuidado de alguien se cayó, vamos a levantarlo, por lo menos es una cuestión que yo no he visto en otros lados. Y hay un signo muy interesante que me hace ver que aunque no conozcas al otro, es una especie como de reafirmación de fraternidad muy, muy interesante y es algo que tienen los metaleros. Y es la cuestión de felicitar. Así en toda la euforia después de la canción, de felicitar al otro, ¿no? De haber participado en el slam. Y eso pasa entre chicos y chicas. El símbolo que tiene el cabello largo, bueno, yo ya no lo tengo, también, ¿no? Como de autodeterminación de tu persona. Que bueno, en otras contraculturas va a simbolizarse de esa forma, no sé, los picos con puntas del punk, el uso de cadenas, estoperoles o de rastas. Es una reafirmación de tu identidad individual, pero al mismo tiempo de que eres partícipe de lo que involucra el heavy metal. La defensa de sus principios, ¿no? Que a veces sí pecan de cerrados, de estar orgullosos, el orgullo. Me parece que algo que distingue mucho a la cultura metalera es el orgullo, a fuerzas, yo soy metalero y a mucha honra. Que eso, por ejemplo, yo no lo veo con los góticos, yo no lo veo con la gente que le entra al reggae, yo no lo veo con los godines, con los snobs, con quien ustedes quieran. Esa cuestión de orgullo, no lo noto con otras contraculturas. Miren que por mi tesis me metí ahí, y por eso más o menos conozco. Y esto es algo que distingue mucho al metalero. Ándale, sí, Mario. Que bueno, por ejemplo, en la misma manera de cómo se baila la interacción con el cuerpo, y allá me estoy metiendo a rollos antropológicos y sociológicos, es muy distinto. La manera en cómo se da un slam en el metal es muy diferente a cómo se hace en el ska, cómo se hace en el punk, cómo se hace en el rock. Creo que esta parte del mosh en el reggae no lo he notado. La manera de bailar en el oil, ustedes quieran, en el greencore, hardcore, etc, etc, etc. Sí cambia. Sí cambia. ¿No? Entonces vemos, si hacemos un análisis de todo eso, hay valores que los definen, que llevan a mantener esa cohesión de la comunidad. Por ejemplo, el rockabilly, ¿no? El surf. Ya de ahí me puedo meter a muchos otros rollos. Entonces es un ejemplo de las normas sociales. Bueno, ahora ya hay hasta una nueva contracultura, ¿no? Los geeks o frikis, que son los que están muy clavados con el videojuego y con el anime, que tienen, bueno, unas normas de conducta muy interesantes
y que ustedes los pueden ver, bueno, si son de aquí de la Ciudad de México, en la Friki Plaza. Es muy interesante hacer una observación de ese tipo en esa clase de lugares. ¿No? Eso está muy rico y ahí se ve lo que parte con la norma social. Ahora, al final es el individuo quien decide. Quien decide si sí, quien decide si no. Y las consecuencias del no seguir esas normas, pues es un tanto parecido a lo moral. La expulsión. Bueno, en la parte de la moral también viene el sentido de culpa. Igual en las normas sociales, hay como que uno se cohíbe, ¿no? Piensen, por ejemplo, perdón por el caso de, no sé, estás comiendo con tus amigos unos tacos en el puesto y sin querer se te sale una flatulencia. Como que ahí tú tienes conciencia de que china, regué. Te ponen rojito. Y bueno, hay una reacción contra, ¿no? Otra cuestión, las normas religiosas, que son muy parecidas a las normas sociales. Ahora, el fundamento de esa norma no es la colectividad como tal, sino son los dogmas religiosos que van a estar avaladas por la autoridad religiosa. Llámese pastor, cura, ministro, mulá, quien ustedes quieran, monje. Y la parte de la culpa, pues va a darla a la comunidad religiosa para partir de estos dogmas. Y es autónoma, porque al final uno es quien decide si sí o no. Incluso si fuimos criados en algún culto religioso. Yo, por ejemplo, soy de origen católico. Mi familia es católica. Yo en un momento de mi vida dije, esto ya no satisface mis necesidades espirituales. Bye. Y bueno, según por los preceptos de esa religión, al renunciar a Cristo me voy a ir al infierno. Bueno, para eso tengo a mi abuelita, ¿no? Que seguramente en la otra vida está haciendo méritos por mí. Pero ¿creen que eso realmente me genere ruido? ¿Creen que eso me preocupe? ¿Sí o no? Utilizan el miedo, ¿no? Y esa es otra cuestión. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Creen que a mí me genera miedo, incertidumbre, el hecho de que me voy a ir al infierno por ya no ser católico, es más, por ya no creer en Dios? Si no compartes esas ideas, pues que te digan que hasta vas a estar con Satanás y ahí azufre, lo que quieras. No pasa nada, ¿no? Tiene un efecto en tanto que tú sigas profesando esos principios religiosos. ¿Sale? En donde sí cambia la cosa es con las normas jurídicas. Ahí hay una serie de códigos legales que te dicen no te pases de la raya. Y son heteronormativas en tanto que más allá de lo que sea tu juicio, se te imponen y las tienes que cumplir. O por lo menos en teoría, ¿no? Porque sabemos que aquí en nuestro México lindo y querido, muchas cosas que debieran ser no pasan. Ahora, ¿quién es quien va a sustentar estas normas jurídicas?
El Estado. Exactamente. Y el Estado tiene el poder para hacer que se cumplan normas. Por eso el Estado, en términos religiosos, y bueno, me parece que debiera ser con otras clases de ideologías, tiene que ser neutros. Porque si el Estado asume como legal lo religioso o lo moral, que ahí México todavía no ha acabado su chamba, pues la cosa puede ser bastante peligrosa porque limita los derechos de otras personas. Ahora, ¿qué hacer cuando una ley no reconoce esos beneficios que tengo? ¿O es ilegítima? Por ejemplo, a mí me choca la tenencia y eso que no tengo auto. ¿Qué hacer ante eso? Bueno, es que todo parte de un principio basado en los derechos humanos y que en nuestra legislación tiene una base constitucional. Entonces, por ejemplo, y la propia Constitución nos otorga, digamos, a nosotros como elementos pasivos dentro de esta dualidad en las normas jurídicas, nos otorga un recurso que limita a la propia ley, que en México es el amparo, que cuando una ley está atacando mi esfera jurídica o la esfera de mis derechos humanos, puede una autoridad determinar el que esta no se me aplique. Y ahí es en donde entra la Suprema Corte, ¿no? Que es el máximo tribunal de justicia. Sí, los juzgados, la autoridad federal, uno que está bajito de la corte, porque no todo lo trae la corte, pero es ya una autoridad ya no local, ya en materia federal, los juzgados de distrito, los tribunales federales. O sea que si a nivel local se transgrede mi derecho, que es por lo que me platicas, es lo que se prioriza. Más allá de lo que diga el Estado, son los derechos humanos los que tienen que Son los estar. derechos humanos, porque de verdad que muchas veces en el cumplimiento de la propia ley positiva, de la propia ley escrita, existen muchas obscuridades, existen muchos vacíos en los que cabe muchas veces la violación de derechos humanos. En ese momento la ley deja de ser constitucional y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Y en el momento que cae en un marco de inconstitucionalidad, deja de aplicarse. Aquí lo triste es que es algo que la autoridad no hace de oficio. Yo tengo que hacer valer esa violación a mis derechos humanos para que, pues, para que se me reconozca el que no se aplique. No, y que ahí hay muchos huecos legales, como tú dices, y que se combinan además con el desconocimiento que tiene el individuo de los alcances de sus derechos, ¿no? De sus dimensiones. Sí, desgraciadamente, bueno, sí, desgraciadamente muchas veces, porque es donde entran los abusos de autoridad, pero un principio jurídico es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y sí, efectivamente hay mucha ignorancia y se realiza por ignorancia y es pues donde la autoridad lo usa en nuestro perjuicio, tristemente. Sí, ¿no? Y eso yo lo veo, por ejemplo, con las nuevas leyes. Por ejemplo, se me viene a la mente, esto es de bote pronto y lo dejo para la reflexión póstuma, lo que involucra la ley Olimpia, que no sé si la conozcan, que me parece un avance, porque ese era un hueco legal enorme. O sea, a mí me parece bastante errático
el hecho de que vulneren de esa forma tu intimidad. Porque aunque se destaca la parte de las chicas, que son las más afectadas, pues también los varones no estamos exentos de ese tipo de problemas. Sin embargo, hasta donde he leído y he escuchado, hay varios vacíos dentro de esa ley que posibilitan que se den estafas y chantajes. Y ojo, con esto no quiero menospreciar ni dirimir lo que defiende esa ley, que me parece muy pertinente. Era necesaria y qué lástima que tras un evento grave como el que vivió esta chica, pues se tuvo que dar un avance en eso, ¿no? Me parece que sí debe de estar, pero que no se precisa. Y que esa ambigüedad legal ha dado pie a que algunas personas, aprovechando de los avances que ha tenido, porque ahí quien presionó fue el feminismo, que ha tenido en cuanto a equidad de género, en cuanto a defender la intimidad, que bueno, por redes sociales están cada vez más susceptibles a que no se diera, sobre todo por esta parte del linchamiento, pues todo eso ha sido plataforma para que algunos sujetos se aprovechen de esos huecos legales y generen extorsiones. O se den casos como, por ejemplo, lo que sucedió con el ex bajista de Botellita de Jerez, donde hubo una denuncia anónima de un aparente abuso hace un montón de tiempo, sin firmes, que afectó notablemente a una persona que además ya era sensible emocionalmente, padecía de problemas de depresión, hasta donde también he indagado, y eso derivó en un suicidio. O pensemos en esto que viene de un linchamiento, ¿no? Que aprovechándose de toda esta efervescencia que trae la equidad de género, se dé pauta a que hayan abusos y se dé un linchamiento. Y tenemos el problema de que aquí, por el hecho de ser varón, no hay mucho de dónde agarrar para defenderte. Entonces ahí son varias cosas que pues, todavía se tiene que pulir. Es que aquí lo que nos ocurre es que está sobre la dinámica social, está sobrepasando a la dinámica jurídica. Digo, la sociedad realmente está, se está moviendo de una manera tal que por nuestro proceso, nuestra forma de hacer leyes, no se está dando abasto, las leyes nos están llegando a destiempo. Digo, aquí, por ejemplo, retomando lo de la ley Olimpia, tenía que ocurrir forzosamente porque la creación de una ley responde a una condición social, a una situación social. Si no existe, no, una ley no tiene razón de ser. No, exactamente. Entonces, aquí tenía que ocurrir la situación para que se creara esa ley. Pero sí, efectivamente, y nos pasa no solo con leyes nuevas, con lo que referían del pago de, pues la tenencia se crea únicamente para sacar recursos para las Olimpiadas, o no recuerdo ni para qué, sí, para era un eso. evento deportivo y se quedó para siempre, llegó para quedarse, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros nos enfrentamos como ciudadanos hacia muchas situaciones en las que llegan a ocurrir las cosas y a veces ni siquiera existen legislaciones al respecto. Ocurre mucho con la materia, por ejemplo, agraria, que es una materia que casi nadie conoce y que de verdad que la gente del campo tiene así un chorro de problemas, pero no hay una ley que los respalde, ¿no? Entonces, y así hay un montón tenemos leyes en desuso que siguen vigentes, que siguen formando parte de legislaciones, y tenemos situaciones sociales sin ley. Entonces, pero es eso, ¿no? Es el hecho de que la sociedad está resultando más dinámica que la legislación, y tan es así que, por ejemplo, ahorita el que surjan los grupos de autodefensas, es tu estado, no me estás realmente cubriendo mi esfera jurídica, yo tengo que tomar entonces la seguridad por mi mano, ¿no? No los estoy justificando, pero es una respuesta lógica a la situación. Es comprensible. Y es en donde ahí entra el choque de lo legítimo con lo legal. O sea, está mi derecho legítimo a la defensa, en tanto que tú como Estado quedas rebasado o incluso propicias esa situación. Entonces, ¿qué me queda? Organizarme y
incluso a romper, ¿no? Como sucedió con Cherán en Michoacán, en donde ellos sí ya mandaron directamente a la goma al Estado y tienen bajo sus usos y costumbres un marco legal que intenta subsanar sus necesidades sociales, ¿no? Y viene aquí también otra cuestión que, bueno, el hecho de estar en la ciudad no lo visibilizamos tanto, pensamos que incluso es de otra época, pero vienen esos otros derechos. El derecho consuetudinario, ¿no? Para citar un caso, la parte de la en los oralidad, pueblos. lo que ahorita estamos haciendo nosotros, porque si nos fuéramos por el marco legal, tuvo que haber un contrato entre ustedes y yo para que se pudiera dar esto. Si nos vamos por la cuestión legal, ¿no? Pero ¿qué llegó? A la parte de la palabra y viene un acuerdo implícito entre las dos partes, ¿no? En donde queda claro compromisos y derechos de cada uno. Y los mecanismos que se da para resolver alguna diferencia que ocurra, pues viene entre nosotros. Sí, tan es así que digo, la costumbre es una fuente de derecho y muchas veces de verdad que a nosotros nos ha tocado leer sentencias en donde no lo fundamentan cuando tendría que ser una obligación de la autoridad y en la que dicen, con base en los usos y costumbres, se resuelve de esta forma cuando no tendría que ser. Y es donde entra, pues como refería, ¿no? La diferencia entre la legalidad y lo legítimo. Y yo siempre lo he visto así, o sea, yo recuerdo mucho el decálogo del abogado que decía, cuando tengas que elegir entre lo justo y el derecho, inclínate siempre por lo justo. Uh-huh. Entonces, en realidad vemos que son cosas distintas cuando tendrían que ir por el mismo camino. No, y viene, aquí es en donde entra a colación esto, por eso que filosofía debe ser obligatoria, hablando de la coerción, debe ser obligatoria para los chicos de área 3, en tanto que muchos van para abogados, contadores, y estos temas no se discuten. Y ya llegando a la carrera, y bueno, tú lo sabes mejor que yo porque estudiaste Derecho, no se da de una manera que realmente subsane ese hueco. Y se trae una idea de derecho pues bastante distorsionada, que la misma institución favorece. Y hay por ahí un semestre en el que dan un cursito de ética que de verdad que he aprendido más ayer y hoy que lo que aprendí en un semestre de ética de la facultad, cuando tendría que ser pues realmente el eje de la carrera. Es un eje axial, ¿no? Junto con la parte de la política y la historia, en el caso del derecho, ¿no? Y ahí es en donde digo, justo lo que mencionaste, los criterios con los cuales hacer una resolución, en donde entra esto. Ok, lo legal tiene un hueco, los usos y costumbres me dan una referencia, pero ¿hasta qué punto? En relación a lo que está ocurriendo. O sea, ¿hasta qué punto eso realmente me puede dar una guía? Y desafortunadamente los criterios, lo que pesa más, porque ya vimos que no siempre es la mejor opción, son los criterios morales. Más cuando esa moral, lo que menos tiene es de objetividad. Eso es lo que de alguna forma la ética de algún modo procura. La moral no. La moral es tremendamente subjetiva. Y esos criterios que se usen para irse a una resolución legal, híjole, me parece hasta peligroso. Muy, muy peligroso. Porque puede llegar a dar pie, ya en el caso más extremo, a esto. O sea, lo que hicieron los nazis, lo que están haciendo ahorita los Estados Unidos con los campos de retención de los migrantes, lo que nosotros mismos, bueno, el Estado mexicano está haciendo con los flujos migrantes de Centroamérica, que ya están empezando a haber centros de detención en la frontera sur. Vaya, todas esas cuestiones están partiendo de lo legal. Y no resuelven las cosas. Y ahí pienso yo que como sociedad tenemos que ponernos al tiro, porque si estamos ajenos a esa discusión,
El atropellar los derechos humanos está a la orden del día. Y está legalizado además, que es lo más triste, ¿no? Sí, lo vemos en los abusos, en todos los abusos de autoridad, ¿no? Que cuando tendría que ser, digo, dentro de los principios de la norma jurídica, pues la generalidad, la bilateralidad, que sea heterogénea, que sea positiva, que sea punible, etcétera, etcétera, pues el hecho de la aplicación y la observancia general, y realmente ya en la práctica se da uno cuenta que la justicia no es para todos y que no es tan gratuita como la Constitución dice, y que no es, y los reclusorios son una muestra de esto. Pero pues algo que yo reconozco de las normas jurídicas es que, a diferencia de todas las demás, no están a consenso, ¿no? Pues sí, son coercitivas, son obligatorias. Entonces, de alguna forma, bien aplicada, sí tendría que ser el marco del orden social, más allá de lo que uno crea, más allá, pero pues desgraciadamente tanto quienes las crean como quienes las imparten, es donde viene a dar aquí al traste con ese principio que tendría que ser pues fabuloso. Sí, y viene aquí también que se pone en tela de juicio la misma razón de ser del Estado, ¿no? Un poco para que desempolven sus clases de historia, particularmente ahí los principios que se jalan desde la Ilustración, que es lo que fundamenta el orden político y social que actualmente tenemos. Si el Estado no garantiza mi bienestar, ¿a qué fregados lo mantenemos? ¿Por qué tengo que seguir una ley que, lejos de beneficiarme, me está perjudicando? Por ejemplo, eso es lo que yo me pongo a pensar en torno a la discriminación positiva que se da en el transporte público. Que ese también es un temazo. Reconozco que las mujeres, por ser más susceptibles a la violencia, tienen que tener un mayor marco de protección. Pero el cómo se está aplicando en la actualidad, y más con la dimensión que está habiendo en la movilidad de la Ciudad de México, y que el hecho que, bueno, lleva a que yo como varón, pues tengo que, obligado estoy a viajar como animal a mi centro de trabajo. No hay una evaluación y un análisis que derive en una ley que subsane ambas cosas. Y ojo, viene aquí también la cuestión de que de este lado del género tenemos que romper con muchas cosas, con muchas, muchas cosas. Pero ahí es en donde, por ejemplo, a mi gusto se queda corta esa acción. Más cuando la lógica de violencia, y ojo, aquí no justifico para nada lo que se hace con las chicas, pero esa lógica de violencia también las tienen las mujeres. Entonces, como resulta hasta cierto punto insuficiente, ¿no? Y lo vemos todos los días. Bueno, ya no tanto porque sigo trabajando en línea, pero lo vemos cuando se satura el transporte. Incluso las mismas chicas se pasan al de los varones y algunos llegan a argumentar que ahí se sienten más seguras. Y es en donde me quedo, oh, entonces, ¿para qué fregados hacen una separación donde la mayor parte del transporte público va hacia ese género? No está funcionando y está generando zonas de privilegio que afectan a todos. Pero digamos que están cumpliendo con la exigencia social. Aquí, de acuerdo, por ejemplo, a los intereses políticos, pues están mostrando a la sociedad que están haciendo algo. Están mostrando que están tomando cartas en el asunto, aunque no es cierto, aunque son inútiles, porque sí, efectivamente son medidas inservibles y caras, ¿no? Porque a final de cuentas conlleva el gasto de presupuesto, pero políticamente se cumplió, se hizo lo políticamente correcto. Y otra vez viene la dimensión de la ley, ¿no? Que, o sea, no es tanto la ley, tú, Estado, que estás realizando las leyes, no estás cumpliendo con tu chamba.
Pero como tú dices, ¿no? Cae en el cumplimiento por encimita, en el que incluso a partir de esa discriminación positiva estoy generando bolsas de privilegio, que a los grupos que están siendo beneficiados, pues a nadie le gusta romper con que lo traten mejorcito que antes, ¿no? Entonces, que genera una fragmentación. Y el problema no se resuelve, se hace más grave. Sí. Y es que aparte no sé, nosotros todo aguantamos. No, y eso ya es una cuestión cultural, ¿no? Que me parece que es una de las tantas herencias de nuestro conservadurismo heredado de tantos años de andar ahí metida la iglesia en nuestra mentalidad. La resignación. Híjole, a mí cómo me cae gordo eso. O sea, sí hay cosas que pues tienes que aceptar y ni modo, ¿no? Pero el aplicar de aquí nos tocó vivir y mejor apechugo, ay, no sé cómo me desespera. Me desespera mucho, la verdad. No, pero en fin, esto da para pies. Se cerró muy linda esta sesión. Ojalá que los demás se involucren en la discusión. Y bueno, el día de mañana la cosa se va a poner también tremendamente, porque vamos a tener algunos invitados especiales que a partir de sus principios van a ir definiendo las alternativas que ellos sugirieron para explicar pues, cuál es la naturaleza de las acciones humanas y qué está permitido y qué no está permitido y cuál es el sentido de lo que hacemos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida desde Platón, pasando por su discípulo Aristóteles, bueno, en general algunos griegos, por ahí a lo mejor, y no sé qué tanto pueda estirar el tiempo para que veamos a los epicúreos, perdón, a los estoicos, que también me parecen muy importantes en la parte ética, pero si nos vamos con lo que, ahora sí que, hablando de legal y legítimo, con lo que nos obliga el examen de admisión. Así es que perdonen si me quedo corto con esta parte de ética, pero es muchísimo en 2 horas, así que voy a irme por lo más puntual. Sin embargo, para que esto sea más dinámico, pues estaría muy padre que le entraran al meollo. El hecho de que veamos a Aristóteles, a Platón y a que ustedes quieran, no va con el sentido de, como a lo mejor aprendimos en la primera comunión, ¿no? De, sí, esa es la ley y ya, sino, pues también pasarles factura, ¿no? O sea, qué tanto lo que ellos en su momento aportaron en su contexto histórico, porque tampoco no hay que caer en ambigüedades, qué tanto pudiera funcionar, qué tanto traemos y qué tanto no. Digamos que aquí sí sacó mi lado historiador. Entonces, ese es el menú de mañana. No sé si quieran comentar algo más a manera de cierre. ¿Qué les pareció la charla de hoy? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo se sintieron? Es natural que tengan dolores de cabeza y crisis existenciales. Son parte de los efectos secundarios de entrarle un poquito a la filosofía. ¿Va? Pues bueno, con esto cerramos la sesión de hoy. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Tápense, cuídense, porque por acá ya se nubló, entonces no tardaría en llover. No sé cómo anden por allá. Es que bueno, un chocolatito para más al ratito para alivianar este clima. Y pues bueno, estamos en contacto, ¿vale? Cuídense mucho. Bye. Excelente tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.